noches y buena suerte en este lunes. Hoy es lunes, ¿qué? ¿De mayo? 6, señores, estamos a 6 de mayo. Entonces serían unos 13 días para las elecciones. Sí, estamos avanzando. Mentira, 12 días. La Junta Central Electoral, por cierto, con relación al tema de las elecciones, ha habilitado un cronómetro en su página web, que es chulísimo, que va contando cuántos días faltan, cuántas horas, cuántos minutos, cuántos segundos, para que usted no se equivoque en el conteo de las elecciones. Gracias por la sintonía de siempre a través de CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el sur y el este, 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana. Y no importa en cuál lugar del planeta usted esté, cdnradio.com.do. Muchos temas políticos en el tablero. Nosotros nos vamos a concentrar en una situación que permanece, que sigue en la circunscripción 1 del Distrito Nacional con relación a la boleta de la Fuerza del Pueblo y la exclusión de Rafael Paz. Vamos a leer algo que escribió Rafael Paz, que yo no sé si ya se terminó la reunión de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, pero estaba convocada para hoy a las 5 de la tarde y Rafael Paz solicitó mediante una carta al secretario general que su tema de la exclusión de la boleta en el distrito y las soluciones que ha planteado su partido se traten en la reunión de hoy. Todavía no tenemos noticia de qué ha pasado ahí, si ese conflicto finalmente queda resuelto ahí o si finalmente la Junta tendrá que acoger lo que diga el Tribunal Superior Electoral con relación a este tema. Vamos a leer completamente lo que escribió Rafael Paz para luego nosotros dar algunas opiniones sobre esto, porque la verdad es que yo creo que la Fuerza del Pueblo con su actitud se ha ganado una repulsa y un cuestionamiento público que pudo haber resuelto de otra manera. Miren, dice Rafa Paz, sobre la boleta de diputados en la circunscripción 1 del distrito. Hoy a las 5, bueno, eso ya lo había dicho. En mi condición de miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, he enviado a nuestro secretario general, Antonio Florián, solicitando que se coloque en la agenda el tema del conflicto generado en la boleta de diputados de la circunscripción 1 a raíz de la sentencia. En esa comunicación estoy solicitando que sea abordado el origen de esta situación que se deriva de un cuestionamiento al proceso de encuestas realizado por la Fuerza del Pueblo para elegir 2 plazas masculinas en la Comisión Nacional Electoral del partido que dispuso serían escogidos por este método. En el marco de ese cuestionamiento, la parte originalmente afectada, Robert Martínez, en 3 instancias previas, una ante el partido y 2 ante el Tribunal Superior Electoral, solicitó la anulación de una tercera encuesta que según alegó fue realizada fuera de plazo, sin su conocimiento y el de los demás precandidatos, y que el envío a un tercer lugar de forma sorpresiva, despojándolo de su condición de candidato a diputado. El suscrito fue electo candidato a diputado por la Fuerza del Pueblo mediante el método de la reserva. Eso es Rafael Paz, que dice de su caso. A través de una decisión de su dirección política de conformidad con el artículo 58 de la Ley 3318. Esta reserva había sido comunicada a la Junta Central Electoral antes del inicio del proceso de encuestas, lo cual era de público conocimiento. Pero además fue adjudicada mediante la resolución oficial al suscrito en fecha 9 de octubre del 2023, es decir, un mes antes de la elección de los candidatos por el método de las encuestas.
Siempre hemos estado ajenos en términos jurídicos a la situación del conflicto derivado del proceso de encuestas del partido. Nuestra condición de candidato y derecho adquirido a raíz de la reserva en base al artículo 58 tiene precedencia en el tiempo y nunca ha sido objeto de cuestionamiento legal interno o externo por ninguna vía. Dejo constancia de que no estoy de acuerdo con la exclusión de Andy Morales de la boleta de la Fuerza del Pueblo, pues en las 3 encuestas internas celebradas para elegir 2 posiciones masculinas, incluso en la que origina el problema, el compañero Andy obtuvo el primer lugar, razón por la cual en ninguna fórmula de solución puede ser excluido, a menos que su propia decisión. El trabajo político hay que respetarlo. El abordaje de forma transparente, con sentido de cuerpo, riguroso, honesto e institucional por parte de la dirección política es fundamental para producir una solución que sea políticamente adecuada, moralmente sustentable y legalmente procedente. Quiero dejar completamente claro que si hubiese existido algún defecto en el origen o legitimidad de nuestra candidatura, o si la misma hubiese sido un obstáculo para los objetivos electorales y políticos de nuestro proyecto colectivo, desde el inicio del conflicto hubiese declinado en favor de la organización. Mis hechos lo demuestran, pues anteriormente me he sacrificado a favor del proyecto colectivo. Mi mayor temor alrededor de esta situación es el efecto nocivo que la ausencia de una solución apropiada pudiese tener en nuestro proyecto colectivo. Es importante que los actores que tienen mayores cuotas de poder e influencia en la organización actúen con mayor nivel de desprendimiento y madurez, pues ellos les corresponde una mayor responsabilidad en la garantía de la cohesión y la unidad interna de toda la familia pueblista. Es fundamental comprender también cómo los enemigos de la Fuerza del Pueblo han intervenido en cada una de las etapas de este proceso y han metido sus manos oscuras para afectar nuestra organización. En atención a ello, es a nosotros a quienes nos corresponde cerrar la brecha que lo permiten, aunque tengamos que hacerlo a costa de grandes sacrificios. Yo creo que este es un comunicado sin desperdicio de Rafael Paz ante el conflicto que se ha suscitado. No sé qué es lo que persigue la Fuerza del Pueblo con estar sometiéndole a la Junta Central Electoral las instancias fuera de fecha, en violación a la sentencia del Tribunal Superior Electoral, a sabiendas de que la Junta Central Electoral no puede acatar un fallo que viole una sentencia. Entonces yo me pregunto, ¿por qué es este partido que sabe el origen de este problema, su liderazgo no se sienta y toma las decisiones adecuadas? Primero, porque Rafael Paz es el mejor candidato que pueda tener ese partido en la circunscripción 1 del distrito, que le garantiza una plaza a ese partido y podría hasta ganar 2 con un candidato como él. Pero además, todo el mundo sabe que Rafael Paz primero vino de aspirar a senador en el Partido de la Liberación Dominicana, luego prefirió dejar la plaza porque Omar Fernández marcaba mejor que él y en un gesto de conciencia, pues ok, perfecto, yo aspiro a la alcaldía del Distrito Nacional. Pero Rafa Paz luego vuelve a ser sacrificado para que facilitar la alianza en el Distrito Nacional, porque se entendía que el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Domingo Contreras, tenía mayor posibilidades de triunfo. Entonces es en este contexto que a él se le hace una reserva. Si Rafael Paz se hubiese sometido al escrutinio, a la evaluación en las encuestas, hubiese también ganado la candidatura. Es la candidatura más legítima que tiene la Fuerza del Pueblo en la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Lo que parece ser es que quienes están metiendo sus manos para solucionar, o más bien para no resolver el conflicto, lo que buscan es hacer creer que están haciendo todo el esfuerzo del mundo
para que esto se resuelva, cuando en realidad lo que en la lógica de los procesos lo que están haciendo es haciendo todo el esfuerzo del mundo para que no se resuelva y luego decir que fue la Junta y el Tribunal Superior Electoral los que no quisieron aceptar la propuesta, pero que ellos estaban haciendo todo. Así es como yo veo esas soluciones absurdas y fuera de la ley que mantienen un ruido que afecta a ese partido a nivel nacional, porque la circunscripción 1 del Distrito Nacional es la plaza política de mayor influencia que hay en el país. Entonces yo no entiendo cómo los estrategas de ese partido se dan el lujo de mantener un ruido que es interno, no es un pleito con otro partido, no. Entonces yo quisiera que me expliquen eso en el marco de una estrategia política diseñada para ganar. Parece una estrategia política diseñada para perder, no para ganar. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Bueno, que no estamos de acuerdo, como dice Leonel, que yo creo que sí, que tiene razón, que el tribunal fue más allá de lo que se le pidió. Yo creo que sí, pero es una sentencia y aunque usted no esté de acuerdo con él, presidente Fernández, dirigentes de la Fuerza del Pueblo, ustedes saben que hay que cumplirla y que la Junta está obligada a cumplirla y ustedes también. No pueden caer en un desacato. Entonces, ante la premura con el tiempo que se les viene encima, la solución es política. La única solución posible a ese conflicto, a ese ruido, a ese escándalo innecesario que afecta las demás candidaturas, que afecta el proyecto colectivo, como dice Rafael Paz, es una solución política que salga de las entrañas de la Fuerza del Pueblo. Eso no se va a resolver en los tribunales, ni la Junta va a resolverle ese problema a ustedes. Pero todo lo que han hecho hasta ahora parecería diseñado para ganar tiempo, para que se agoten los plazos y después decirle a Rafa Paz que ya no hay tiempo para inscribirlo. Pero quienes así están pensando, evidentemente que no les duele ese partido. Le están haciendo un daño a la marca y a las posibilidades de éxito electoral que pueda tener la organización en la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Entonces es una pena que gente por sus agendas particulares, por sus agendas personales, afecten un proyecto colectivo. Lo digo y lo repito aquí, este partido político perdió el norte, su estrategia iba bien hasta que llegó el momento de elegir la candidatura y se impusieron los chanchullos y los negocios para armar la boleta y ustedes han visto todos los problemas que este partido ha creado. Es una pena, una lástima que un proyecto político novedoso que parecería un partido que parece, y yo no creo que lo haya perdido, pero necesitan retomar el rumbo, no pueden seguir así porque lo van a echar a perder. Nadie tiene fe en un proyecto que no es creíble, porque evidentemente que aquí hay cosas que se distorsionan, que se contaminan en el proceso. Muy penoso realmente lo que ha pasado con este partido, que ha afectado su proyecto colectivo, evidentemente por las agendas particulares que confluyen al interno de esa organización. Muy parecido a lo que le pasó al PRD, que duró 16 años seguidos fuera del poder, lo que está ocurriendo ahí. Bueno, pues hoy, para dejar de último la encuesta Greenberg, porque ahí hay muchos datos que tenemos que compartir, analizar, y el contexto político electoral, hoy el presidente Leonel Fernández volvió a tener su entrega semanal de La Voz del Pueblo, que ustedes saben que le dicen la semanal de Leonel, o que le decimos la semanal de Leonel. Allí el presidente Leonel Fernández se refirió, creo que es la primera vez que lo escucho referirse con este nivel de detalles, a una agenda de una reforma constitucional que hay planteada y que el presidente Luis Abinader incluso la llevó al debate presidencial de la ANGE. Es una agenda de reforma que ustedes vieron muchísimas voces que lo hacen por encargo, porque ya conocemos la historia de esos personajes que los encargan y representantes de organizaciones para crear problemas ficticios que no existen y que no son reales, para después justificar cosas que están en una agenda oculta, pero que se sabe de qué se trata.
Bueno, pues hay una reforma constitucional planteada y el presidente Luis Abinader ha tomado algo que ocurrió en el 2015, que fue una propuesta de Leonel de ponerle candados a la Constitución, pero que Leonel más nunca ha vuelto a hablar de eso y el presidente se quiere agarrar de ahí y que porque él le quiere poner unos candados a la Constitución para que nadie la modifique. Bueno, pues dice Leonel a eso que el mejor candado es no tocarla y que lo que procede ahora es aprobar la ley del plebiscito y la ley de referendo, que están pendientes como mandato de la Constitución modificada en el 2010. Entonces, dice Leonel, sí, lo que hay que hacer es aprobar el plebiscito para hacer una consulta previa al pueblo sobre una reforma constitucional y luego el referendo consultivo para ratificar la reforma. Entonces dice él que ahí es que tienen que enfocarse todo, pero que en realidad le preocupa la insistencia del presidente Luis Abinader de plantear una reforma a como dé lugar, que primero quiere una cosa y se le demuestra que para eso no se necesita una reforma constitucional como la creación del Ministerio de Justicia, y después entonces se ha inventado este tema de los candados y dice Leonel que hay algo debajo que aún no ha salido a flote, pero que todo el mundo sospecha, lo estoy parafraseando, esas son palabras de Leonel, algunos términos más, términos menos. Esto es lo que él ha dicho, que hay algo que no ha salido a flote, que a él le preocupa, pero que todo el mundo más o menos sospecha de qué se trata. Bueno, ¿de qué es que se trata? La sospecha que hay generalizada es que, como ha ocurrido antes, como hizo el presidente Danilo Medina, que este país tuvo que pararse en dos pies y evitar otra reforma para un tercer mandato consecutivo, es que el presidente Luis Abinader en realidad quiere no ser un muerto político a partir del 19 de mayo. Si el presidente gana o pierde las elecciones pautadas para en menos de 2 semanas, entonces el presidente de la República quedará políticamente inhabilitado para volver a aspirar a la presidencia de la República en función del artículo 124 de la Constitución, que habla de cómo se ejerce el Poder Ejecutivo, por cuánto tiempo. Entonces, eso que dice Leonel, que todo el mundo sospecha de qué se trata, es eso. Es un tema del presidente Luis Abinader de cómo sale del poder o cómo permanece en el poder, y que la Constitución actualmente lo jubila políticamente. Lo jubila. Entonces hay que ver cómo se plantea el contexto posterior a las elecciones del 19 de mayo para viabilizar este plan de reforma constitucional que tiene el presidente en agenda. Hay muchos temas que se han traído. Uno es la unificación de las elecciones de febrero y mayo. Ese ha ganado mayo más apoyo porque se habla del gasto y de campaña todo el tiempo, pero nada de eso en el fondo es lo que se busca. El problema aquí es que el presidente Luis Abinader le queda 2 semanas con políticamente habilitado. Es que lo jubila la Constitución de la República. Entonces dice Leonel que volverá a hacer lo que hizo recientemente, que movilizó al país para evitar que se reforme la Constitución para fines de reelección presidencial. Entonces hay un conflicto planteado. Vamos a ver cómo todo esto se maneja, y ahí está la respuesta de Leonel Fernández con relación al tema de esa insistencia y ese plan de cambio de la Constitución, que el presidente de la República lo ha dicho en distintos escenarios y que ha insistido desde que ganó el gobierno en el 2020.